Hola, audiencia de Libérate Podcast. Hoy te traigo un tema bastante interesante que tiene que ver con los distintos tipos de comorbilidades que puede llegar a tener una persona autista e incluso aunque no seas autista. Por supuesto, voy a explicarte qué es una comorbilidad y varios ejemplos de neurodivergencias y algunos trastornos mentales que pueden llegar a afectar la vida de una persona. Porque, por si no lo sabías, una persona, además de ser autista, por ejemplo, puede también tener TDAH o esquizofrenia o dislexia, hiperlexia, discalculia, alexitimia, epilepsia, entre muchas otras comorbilidades. Así que te invito a que te pongas cómodo y muy atento para escuchar y aprender quizá algo nuevo el día de hoy. Y sin más, vamos al episodio. Libérate, un podcast creado desde el amor y la conciencia, con la firme intención de ayudarte a abrir tu mente y tu corazón, de impulsarte a cuestionarlo absolutamente todo. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué dices lo que dices? ¿Y por qué actúas en base a todo ello, creyendo que tu verdad es la única verdad que existe? Soy Rubí Elena y en este espacio te compartiré qué es el autismo en primera persona, cómo piensa, cómo siente y cómo percibe el mundo una mente neurodivergente. Te compartiré parte de mi historia personal, cómo fue que a mis 38 años, tras una intensa búsqueda interior, me enteré que soy autista grado 1, o lo que antes se conocía como síndrome de Asperger. ¿Cómo ha sido mi proceso de autoconocimiento? ¿Cómo he cambiado la percepción que tenía de mí misma, aprendiendo a ver mi hipersensibilidad como un don? ¿Cuáles han sido las diferentes herramientas que me han ayudado a reconocer y aceptar lo que soy, a perdonar y sanar tantos errores a lo largo de mi vida, a entender que no podemos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar la manera en que lo percibimos? ¿Por qué considero que es extremadamente importante que aprendamos más acerca de la neurodiversidad y lo que es la verdadera inclusión, no solo como el simple acto de incluir, sino de aprender a convivir con nuestras diferencias? Libérate del miedo al que dirán, a ser rechazado o abandonado, del miedo a no ser suficiente. Aprende a reconocer tus emociones, a sentirlas y a transformarlas. Libérate de tus creencias, de tus patrones limitantes, del miedo a brillar y todo aquello que te impide ver lo que realmente eres. Y lo más importante, confía, déjate guiar por tu intuición, por tu corazón. Escucha el llamado de tu alma. Permítete ser lo que viniste a ser en esta vida. Y me gustaría iniciar explicándote qué es una comorbilidad. Una comorbilidad ocurre cuando se presenta en una misma persona uno o más trastornos o enfermedades, además del trastorno o enfermedad, digamos, primaria o principal. Una misma persona puede recibir varios diagnósticos a lo largo de su vida y por eso es tan necesario informarnos de todas las posibles enfermedades mentales o condiciones del neurodesarrollo que existen, para saber cuáles son los síntomas o los rasgos que las componen, para así saber cuándo necesitamos diferentes tipos de apoyo, no solo por parte de un psicólogo o psiquiatra, sino también el apoyo de alguna persona de confianza, alguna amistad o un familiar, o incluso el apoyo de alguna herramienta que nos pueda ser útil, como la meditación,
el yoga, entre muchas otras. Entonces, una comorbilidad es cada una de las condiciones adicionales. La condición adicional puede ser también un trastorno conductual o mental. Y dicho esto, me gustaría hablarte primero de lo que es una ecolalia, o bien recordarte, porque ya he tocado ese tema en episodios anteriores. Una ecolalia se considera como un trastorno del lenguaje que consiste en la repetición de palabras, frases o sonidos que la persona realiza de manera involuntaria. Es como si la persona estuviera haciendo eco, algo así. Y hasta cierto punto podría decirse que una ecolalia es también un cierto tipo de estereotipia o viceversa, ya que ambos se refieren a una actividad repetitiva, sea verbal o física. En episodios anteriores ya te hablé de lo que es una estereotipia. Y existen diferentes tipos de ecolalias. La ecolalia inmediata, la cual se presenta en ese momento, en ese mismo momento. También está la ecolalia diferida o retardada, que puede ocurrir minutos, horas o incluso días después. Está también la ecolalia que se le conoce como palilalia, que es la repetición múltiple de la misma palabra o frase. Está también la ecolalia funcional, que sucede en un contexto en el cual lo que se repite sí tiene sentido, un sentido comunicativo. Y por último, la ecolalia mitigada o expandida, en la cual la persona ya logra tener más habilidades comprensivas e introduce algunos elementos nuevos o no repetidos. Ejemplos te voy a dar de lo que es una ecolalia inmediata y diferida, que son creo que lo más común y lo que más podemos identificar en una persona. Si yo te dijera o le dijera a un niño, por ejemplo, no solo autista, pero una persona que presenta este tipo de rasgos de ecolalia, si yo le digo, ¿de qué sabor quieres tu paleta? ¿De chocolate o de fresa? Y esa persona o ese niño, en vez de decirme, quiero tal sabor, o me gustaría tal sabor, o se me antoja tal sabor, como mi frase terminó con la pregunta de chocolate o de fresa, ese niño estaría repitiendo la palabra fresa, fresa, fresa. Eso es una ecolalia inmediata porque está ocurriendo en el momento en que yo estoy diciendo esa frase, ¿no? Otro ejemplo sería si a este niño en cuestión yo le digo, vamos al parque. Y él responde, parque, parque, parque. Un niño, digamos, neurotípico, que no presenta este rasgo de la ecolalia, incluso identificaría cuando tú lo llevas al parque y ve los juegos, ve que hay árboles, en fin, todo lo que pues conocemos que hay en un parque. El chico neurotípico entendería lo que es un parque. Y cuando tú te refieras a él posteriormente, no sé, le preguntes si quiere ir al parque o acompáñame al parque, el niño va a saber a qué lugar te refieres y no propiamente va a repetir la palabra parque, parque. Un niño, por ejemplo, autista, en ese mismo contexto, cada vez que pase, sea caminando, en el auto, en un autobús, lo que sea, que pase cerca de un parque y lo visualice, en vez de decirte, mira, mamá, o como sea, ¿no? Mira, un parque, o ¿cuándo venimos al parque? En vez de hacer eso, que es lo que haría un niño neurotípico, al ver el parque, este niño autista
te diría la frase completa que tú le dijiste en alguna ocasión o por la mañana. Te diría, vamos al parque, en vez de que te diga, mira, un parque, o me traes al parque o algo así. Te diría, o sea, para identificar el lugar, en vez de decir parque, esto es un parque, él estaría repitiendo la frase completa, vamos al parque. Y cada vez que pase, por ejemplo, cerca de un parque, te diría, vamos al parque. Que si te das cuenta, pues no tiene mucho sentido, ¿no? En el contexto. Repito, una persona neurotípica que no presenta ecolalia te diría, mira, un parque, oye, ¿por qué no vamos al parque? O el parque que está cerca, whatever, ¿no? Pero una persona con ecolalia te diría, vamos al parque. En vez de decirte, llévame al parque, o tengo ganas de ir al parque, o lo que sea, ¿no? Espero que se entienda con estos ejemplos que estoy poniendo. Eso sería como una ecolalia inmediata. Ahora, una ecolalia diferida, por ejemplo, es si este chico en cuestión en su casa tiene prendida la televisión y ve un comercial. Y en ese comercial pues dicen, escucha un eslogan, ¿no? Y más tarde, en algún otro lugar que no tenga nada que ver siquiera con el tema de lo que se trata el comercial, él podría repetir ese mismo eslogan, ¿no? Por ejemplo, estando en casa de, no sé, en la escuela o en una cita médica o en el auto que no tenga nada que ver y el niño empieza a repetir el eslogan o la cancioncita, ¿no? de ese comercial que escuchó en algún momento. Repito, esto sería un ejemplo de una ecolalia diferida que no ocurre, o sea, la repetición no ocurre en el momento. Y quiero ponerte un ejemplo de algo que hasta no hace mucho yo pude tomar conciencia y creo que podría definirlo como una ecolalia diferida, porque te repito, tanto una ecolalia como una estereotipia son conductas, movimientos motrices o frases, o sea, cuestiones verbales que repetimos, sí, que decimos de manera repetitiva, que normalmente lo hacemos involuntariamente y en muchas ocasiones sirve para autorregularnos en los autistas específicamente. Durante muchos años, cuando estaba yo en un momento de como de mucha hiperactividad o estrés, yo de repente tarareaba una canción, bueno, una melodía, porque no tenía letra. Hasta que hace algunos pocos años, en uno de mis trabajos, estaba yo, por supuesto, a 1000 por hora, con muchísimas actividades, una mañana muy, muy activa en la oficina. Y recuerdo que yo sí tenía conciencia de que esto como que lo repetía en distintas ocasiones en mi vida, pero no entendía ni por qué, simplemente lo hacía, o sea, me salía, era algo involuntario. Y pues como no me afectaba en lo absoluto, ni a nadie, pues X lo dejaba pasar. Hasta que en ese trabajo en cuestión yo me acerqué a mi escritorio, porque me acuerdo que fui a la oficina de mi jefe, y al regresar a mi lugar, a mi escritorio, mi compañero que estaba como de lado, de frente, cerquita a mí, se me quedó viendo. Porque yo estaba en friega y llegué y tararé esta melodía de tan 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 y así. La repetí como varias veces, pero yo no lo tomaba como, o sea, no era un acto como muy consciente, simplemente me salía. Y estaba yo a 1000 por hora, o sea, estresadísima, ¿no? Y este compañero se me quedó viendo y me puso cara así como de, ¿what? Por eso me llamó mucho la atención.
Y se me quedó viendo y yo me la quedé viendo y me dijo, creo que me dijo, cálmate tú, Beethoven, una cosa así, ¿no? Me quedé como en shock porque me hizo ver, o sea, de dónde provenía, o sea, de quién era esa melodía. Y no es una canción que escuches en, no sé, ni en el Spotify, ni en la televisión, ni en el autobús, ni en el metro, ni en ningún lugar, ¿no? O sea, no es una canción de moda. Y yo me quedé como en shock porque dije, de dónde tomé esa música? Porque yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente escuchamos una canción y estamos en otro lugar y de repente empezamos a cantarla, ¿no? Y es como de, ay, órale, se te pegó esa rolita, ¿no? Pero esta vez para mí fue como muy impactante porque, o sea, tomé conciencia de lo que estaba haciendo y yo misma tomé conciencia de que esto lo hacía pues con relativa frecuencia y sobre todo cuando estaba en momentos así de hiperactividad y de mucho estrés. Pero nadie en ningún momento se había detenido como a hacérmelo ver. Y sobre todo porque, repito, no era una canción del momento ni de moda. O sea, ¿quién escucha o quién tararea melodías de la quinta o no sé qué 24ª sinfonía de no sé quién? O sea, pues como que nada que ver, ¿no? De hecho, hasta recientemente me puse a buscar porque me acordé de esa situación y fui a buscar en YouTube y en Spotify y en no sé cuántos lugares pues sinfonías de Beethoven, porque no recordaba yo si era de Beethoven o este compañero mencionó, creo que era de Beethoven, y no encontraba esa melodía y hasta me cansé, pero de repente un día, bueno, más bien recientemente que estaba escribiendo este podcast, este episodio, se me prendió el foco, o sea, me llegó así como una iluminación y dije, creo que no es de Beethoven. Incluso empecé a buscar de las melodías más famosas de Mozart y la encontré. Y no recuerdo ahorita qué número es, porque creo que las llaman así como sinfonía, no sé qué, creo que es algo de 40 y algo. No me acuerdo, pero me quedé como en shock y hasta que la encontré y la escuché, porque yo quería escucharla, no solo, o sea, de mí, de mi propia voz de tararearla, sino quería escuchar la rola, la melodía, pero pues como no sabía de quién era y la andaba buscando como Beethoven, pues nunca la encontré. Hasta que vi que recordé que era de Mozart, la puse y fue como muy impactante para mí el simple hecho de escucharla. Porque dije, wow, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde? Y cuando escuché, no lo escuchas, repito, ni en el metro, ni en el autobús, ni en el Spotify. O sea, yo no escucho honestamente música de ese estilo, pero sí tenía consciente de que esto lo tarareaba pues con el paso de los años, de momentos así. Vete a saber cuándo escuché esa melodía, hace cuántos años, y se me quedó tan grabada que en momentos de estrés la repetía y la sigo, bueno, ahorita como ya me hice consciente de ello, como que ya me cacho y ya no es tan así. Pero bueno, esto es un ejemplo de una ecolalia muy diferida que me servía de autorregulación porque siempre que la tarareaba estaba en momentos, eso sí lo tengo muy consciente, estaba en momentos así de mucha hiperactividad, de estar como multitasking. En fin, las personas que son más propensas a presentar ecolalias son tanto los autistas, somos, como también aquellas que presentan afasia, es decir, trastornos del lenguaje por lesiones cerebrales, pero también personas con esquizofrenia, epilepsia y síndrome de Tourette. Algo importante que me gustaría resaltar es que nunca una ecolalia debe ser interrumpida, corregida o burlarse de esa persona, porque no es que la persona lo esté haciendo a propósito para molestar. Como ya lo mencioné al inicio, es un acto involuntario y que muchas veces sirve como medio de
autorregulación, tal cual, lo puedo decir así, por mi propia experiencia. Ahora quiero hablarte de otro tema y se trata de la ecopraxia, la cual está estrechamente relacionada con la ecolalia y se refiere a la repetición involuntaria de hacer o imitar más bien los movimientos observados en otra persona, también así como los gestos y expresiones faciales. Y esto ocurre muy comúnmente en personas autistas o también con esquizofrenia o con síndrome de Tourette. Sabemos que la imitación es una parte fundamental del desarrollo humano. Los humanos, igual que el resto de simios, imitamos a los demás durante la infancia como forma de aprendizaje social. Sin embargo, en algunas personas esta imitación, persiste a lo largo de su vida. Se convierte como en un tic imposible de evitar, es involuntario. Y aunque muchas veces pueda ser evidente, en otras puede manifestarse de formas más sutiles que pasen desapercibidas a simple vista. Y está relacionado con lo que conocemos como neuronas espejo. Sabemos que estas neuronas se activan al ver a otra persona realizar una acción, provocando en nosotros una reacción paralela a lo que estamos observando, reflejando las acciones del otro. Pero la activación de estas neuronas no siempre nos lleva al movimiento, dado que la mayoría de las personas somos capaces de inhibir la respuesta motora. Y la persona que tiene ecopraxia, pues es incapaz de inhibir la ejecución motora e interrumpir el proceso, por lo tanto, con frecuencia está imitando movimientos que observa en otra persona. Y seguimos con la dislexia, que es el trastorno del aprendizaje más común en las aulas escolares. Se caracteriza por la dificultad de comprender textos escritos y puede causar problemas para el aprendizaje. Afecta principalmente la capacidad de leer y escribir, aunque también puede haber otras áreas alteradas como la atención, la memoria, la coordinación y la percepción y la orientación espaciotemporal. Y puede ser causada por una lenta velocidad de procesamiento a nivel cerebral. Se dice que algunos científicos reconocidos como Albert Einstein, Thomas Edison, incluso Leonardo da Vinci y Walt Disney eran disléxicos. Algunos rasgos que caracterizan a la dislexia son, en cuanto a la comunicación oral, la persona tiene la necesidad de repetirse varias veces la información específica, tecnicismos, números u otro tipo de datos específicos. Tiene la necesidad de corroborar la idea de lo que se esté hablando, o sea, no le queda claro a la primera, digamos. Y generalmente utilizan borradores debido a que le cuesta a la persona retener la información. Es decir, se apoyan haciendo anotaciones constantes para no olvidar las cosas. En cuanto a la lectura, rasgos como lentitud y poca precisión lectora, sensación de agotamiento ante las tareas de lectura, evitan leer, escribir o hacer cálculos matemáticos. Se tiene escasa comprensión lectora, sobre todo cuando se trata de un lenguaje técnico. Y en cuanto a la escritura, pues se presentan mucho faltas de ortografía, sustituciones de palabras, inversiones u omisiones. También dificultad de plasmar el pensamiento oral a lo escrito, problemas para organizar ideas y estructurar el contenido. La persona requiere mucho tiempo para transcribir apuntes, tiene una redacción pobre y con carencia, ausencia de signos de puntuación,
Existe la dificultad para encontrar y corregir una palabra que está mal escrita. Y falta de cohesión entre las ideas. Y por el contrario, está también la hiperlexia, que es la habilidad temprana y muy avanzada para leer palabras, a menudo sin ninguna instrucción explícita. Frecuentemente se combina por un intenso interés por las letras, los números, algunos logos y los mapas. Las personas hiperléxicas pueden leer con fluidez, pero a su vez tener cierta dificultad para entender lo que leen. Es decir, tienen la habilidad para leer, pero no tanto para comprender lo que están leyendo. Las personas hiperléxicas también suelen tener buena memoria, sobre todo visual, y se dice que el 84% de las personas hiperléxicas resultan ser autistas o muestran algunos rasgos autistas. Y ahora pasamos con la discalculia. En el manual DSM-5, la discalculia se denomina como un trastorno específico del aprendizaje con dificultad matemática y afecta de manera significativa el rendimiento académico en las actividades de la vida cotidiana que requieren capacidad para el cálculo. Se estima que entre el 5 y el 7% de las personas pueden tener este trastorno, sin importar el género. Existen diferentes tipos de discalculias. Está la primaria, que está relacionada a una lesión neurológica leve. La secundaria, que se refiere a la baja capacidad de razonamiento y orientación espaciotemporal, con mala utilización de símbolos numéricos. Está la disamétrica, que se refiere a la dificultad para la resolución de operaciones y problemas. Y por último está la espacial, que se refiere a la dificultad para ordenar y estructurar números. Ahora bien, ¿todas las dificultades con las matemáticas son causadas por la discalculia? Obviamente no, no todas. Trastornos como la dislexia, el procesamiento visual o auditivo, el TDAH, entre otras, también pueden afectar la capacidad de un niño, por ejemplo, para cumplir con las expectativas en cuanto a las matemáticas. Es posible que los niños que tienen discalculia también tengan otras discapacidades del aprendizaje y de hecho muchos de ellos las tienen. Y si eres padre de familia, te quiero decir qué tipo de situaciones son las que te sugeriría estar atento para identificar si tu hijo presenta alguna discalculia. Y un niño pequeño con discalculia puede tener dificultad para reconocer los números, tardarse más en aprender a contar, tener dificultad para conectar los símbolos numéricos con sus palabras correspondientes. Y me explico con esto. Por ejemplo, en redes sociales o en el WhatsApp, solemos muchos de nosotros escribir, por ejemplo, el número, si queremos, estamos hablando de un tema cuantitativo, podemos poner el número 5 o bien podemos escribir con letras la palabra 5. A eso se refiere con la dificultad de conectar los símbolos numéricos con sus palabras correspondientes, ya sea identificar el número 5 con la palabra 5, sabemos pues que significa, cuantitativamente significa lo mismo, pero una persona con discalculia puede no poder como relacionar, conectar ambos. Otro rasgo a observar sería que tienen dificultades para reconocer patrones y poner las cosas en orden. También pueden perder el hilo mientras cuentan y necesitar apoyos visuales como los dedos para ayudarse a contar. Es muy interesante cómo ahora que estoy investigando sobre todos estos temas,
me he podido ir identificando con muchos de ellos. No quiere decir que sean parte de mi diagnóstico, o no lo sé. La verdad es que no me he podido como meter a trabajar en ello, pero es interesante como pues sea o no sea parte de mi personalidad, me identifico con muchos rasgos, y ese es el objetivo de este episodio, platicarte un poquito sobre todas estas condiciones o trastornos o enfermedades, para que tú también puedas identificarlos, ya sea en ti mismo o en otras personas. Y repito, si eres papá, mamá, pues bueno, para tenerlo en cuenta con tus niños. Esto que se menciona de necesitar apoyos visuales como los dedos para ayudarse a contar es algo que yo toda mi vida hasta la fecha tengo la necesidad de hacerlo. Cuando te dan como el cambio de compras algo y te dan el efectivo, ¿no? O no sé, en pruebas psicométricas o en cualquier situación en donde tenga que hacer una operación con números, contar. Si no tengo como el celular a la mano, o sea, la calculadora a la mano, yo sí, aunque sean números del 1 al 10 que dices, güey, o sea, no te están diciendo cifras grandes, ¿no? Son cantidades pequeñas. Yo siempre tengo la necesidad, me apoyo mucho con los dedos de mis manos para contar, porque se me facilita más. Es interesante, ¿no? Ir viendo con qué cosas te identificas tú. Y bueno, a medida de que las matemáticas se convierten en una parte importante de un día escolar, por ejemplo, con los niños con discalculia, probablemente puedan tener dificultades para aprender funciones matemáticas básicas como las sumas, las restas, las tablas de multiplicar y demás. Comprender los conceptos detrás de los problemas lógicos y otros cálculos matemáticos no numéricos. Estimar cuánto tiempo llevará completar una tarea. Esto también se dificulta. Realizar tareas y exámenes de matemáticas, por supuesto. Mantenerse al nivel del grado escolar en el que se encuentra en la escuela, en la materia de matemáticas. O sea, pues reprobar con facilidad, ¿no? Y también procesar ideas visoespaciales como gráficos y tablas. Esto puede ser también un impedimento, ¿no? El impacto de la discalculia no se detiene cuando termina la clase de matemáticas, por ejemplo, en el caso de los niños en la escuela. El trastorno también puede afectar fuera de la escuela. Los niños con discalculia también tienen problemas para recordar números como código postal, números telefónicos, o, por ejemplo, en de esos partidos de básquetbol, voleibol o hasta en el boliche, que vemos en la pantalla el marcador, ¿no? De cuánto va ganando el equipo, cuántas canastas lleva encestadas el equipo, ¿no? De X o Y de básquetbol. Eso también puede llegar a pues a causar problema, ¿no? Con estas personas con discalculia se les puede dificultar leer o entender el marcador, por ejemplo, ¿no? En estos juegos. También experimentan desafíos con cuestiones de dinero, así como a mí me pasa a veces, como calcular cuánto es el cambio, ¿no? Cuando pagas en efectivo, contar billetes, calcular una propina o dividir la cuenta, ¿no? Cuando sales a comer, por ejemplo, con amistades y te traen una sola cuenta para todos y tienes que hacer como el cálculo para dividir cuánto tiene que pagar cada quien. Eso también puede dificultarse. O bien el simple hecho de estimar cuánto costará X cosa, ¿no? Que quieras comprar. También se puede tener dificultades para juzgar la longitud de las distancias y cuánto tiempo tomará llegar de un lugar a otro. Este tipo de pues problemas matemáticos que nos ponen pues tanto sí en la escuela, pero también
fuera de, ¿no? Necesitamos aprender a hacer este tipo de cálculos y eso también puede ser difícil para las personas con discalculia. También pueden tener dificultad para recordar direcciones. También para identificar o diferenciar la izquierda con la derecha. Y también para leer los relojes y decir la hora, sean relojes análogos o no. Y ojo, un niño o una persona con discalculia puede desempeñarse bien en otras materias, ¿no? Como inglés, historia o cualquier otra, y aún así seguir teniendo dificultades en las clases que utilizan las matemáticas, los números. Por eso no debemos pensar que un niño con discalculia, si le va mal en matemáticas y en otras materias le va bien, pues no tiene nada que ver. Y seguimos con la alexitimia, que es la incapacidad para reconocer las propias emociones y expresarlas, especialmente de manera verbal. Se suele pensar que las personas con este tipo de afectación neurológica son incapaces de sentir o más bien detectar sus propias emociones y por lo tanto tampoco las de los demás. Y esto hace que se muestren algo apáticos o fríos y esto conlleva a que no logren tener buenas relaciones interpersonales. Más sin embargo, yo no me atrevo a decir que esto sea totalmente cierto. Al no experimentarlo, no puedo opinar mucho al respecto, pero quería mencionarlo porque me parece importante que se conozca, ya que solemos juzgar a una persona cuando no entendemos su comportamiento y creo que lo ideal sería observar, como siempre digo, preguntar, abrir el diálogo, sobre todo para que no haya malos entendidos. Como dicen por ahí, hablando se entiende la gente. Y si una persona te dice que está triste o afectada por cierta situación, créele, no lo juzgues. No todos tenemos la misma capacidad de sentir y de percibir las cosas y sobre todo de expresar ciertas emociones. Y pues no es por ser antipático, no lo sabemos, por eso no es bueno juzgar y pudiéramos estar presenciando a una persona justamente con alexitimia que se le dificulta entender incluso sus propias emociones. Y esto lo podemos ver, no digo que así sea, pero pudiera ser, por ejemplo, cuando vamos a un funeral o así, y hay personas que no, pues que no muestran ningún tipo de emoción, ¿no? O lo que nosotros tenemos como expectativa de cómo debería estar la persona sintiéndose. Y puede ser por muchas razones, ¿no? Pero una de tantas razones pudiera ser este tipo de situaciones. Y algunos de los rasgos más comunes de la lexitimia son falta de empatía por no poder reconocer emociones ajenas, una pobre capacidad para imaginar y fantasear también. Otro rasgo sería la indecisión, la falta de introspección hacia sus emociones, les dificulta saber cuáles son sus motivaciones, por ejemplo. Pensamiento y comunicación simple y concreta, es decir, no utilizan referencias abstractas y no son capaces de apreciar el arte o simbolismos. También otro rasgo es la apariencia distante y fría, una escasa comunicación verbal, hablan poco, una escasa comunicación no verbal, ¿sí? Parecen también muy rígidos. Les cuesta mantener relaciones interpersonales. Incluso puede haber ausencia de deseo sexual. Y confunden emociones con sensaciones corporales que no les es posible ubicar. Y ahora paso a explicarte lo que es el síndrome de Tourette.
que es una afección neurológica que causa movimientos musculares involuntarios y no deseados y sonidos conocidos como tics, sobre todo tics faciales. Esos tics se clasifican como simples o complejos. Los tics simples son movimientos repentinos, breves y repetitivos, en los cuales están involucrados un número limitado de grupos musculares. Algunos de los tics simples más comunes incluyen el parpadeo y otros gestos visuales poco comunes, muecas faciales, encogimiento de hombros y sacudir la cabeza o los hombros. Las vocalizaciones sencillas pueden incluir el aclarar la garganta, así, repetidamente, olfatear o hacer gruñidos. Y, por el contrario, los tics complejos son patrones de movimientos específicos que abarcan varios grupos musculares. Los tics motores complejos pueden incluir muecas faciales combinadas con, por ejemplo, torcedura de la cabeza y encogimiento de hombros. Otros tics motores complejos pueden parecer deliberados, incluyendo el olfateo o manoseo de objetos, o bien saltar, brincar, agacharse o retorcer o doblar el cuerpo. Y los tics vocales más complejos incluyen, por ejemplo, el emitir palabras o frases. Quizá los tics más dramáticos y que producen mayor discapacidad incluyen los movimientos motores automutilantes, ¿sí? Tales como golpearse la cara, o tics que incluyen la coprolalia, que se refiere a cuando la persona dice o repite obscenidades, o ecolalia, de la cual ya te hablé anteriormente, que es repetir palabras o frases de otras personas. Y esto es muy interesante porque si bien hay personas, que hablan, pues sí, hablan groserías y tal, es interesante ver cómo este síndrome de Tourette puede hacer que una persona involuntariamente pues repita, sí, sea como haga un eco, pero de palabras obscenas, y muchas veces lo podemos llegar a juzgar, ¿no? Y incluso distanciarnos de esa persona, pero repito, pueden ser, no estoy diciendo que sea así siempre, pero pudiera ser entre tantas razones. Si escuchamos a una persona que repite obscenidades y que está fuera como del contexto, pudiera ser algo que no, de lo cual él o ella no tienen el control, como algo así, como este síndrome. Y algo que me parece importante resaltar es que los tics a menudo empeoran cuando la persona está excitada o padece de ansiedad, ¿sí? Cuando está sobreestimulado, todo esto se incrementa y se atenúan durante la realización de actividades calmadas o que requieren de concentración. Como todo, ¿no? Cuando estás más tranquilo, pues esos movimientos, esa sobreestimulación, pues disminuye. Por eso es que no me canso de decir que la introspección, la meditación y pues, actividades como esas nos ayudan a todos, tengas una condición, un trastorno, una enfermedad, o no tengas nada, o tengas mucho estrés en tu vida, todo eso puede llegar a afectarnos de manera pues que a veces no podemos visualizar qué tanto. Algunas experiencias físicas pueden provocar incluso los tics o aumentarlos, ya lo dije. Por ejemplo, el usar ropa que apriete el cuello podría provocarle a una persona con síndrome de Tourette un tic en el cuello, o el escuchar a otra persona olfatear algo o aclarar la garganta puede llevar a que el afectado emita sonidos similares.
Los tics no desaparecen durante el sueño, es importante mencionar, pero generalmente disminuyen notablemente. Seguimos ahora con la distimia, también conocido como trastorno depresivo persistente. La distimia es un trastorno del estado de ánimo crónico que puede llegar a considerarse como una variante un poco más leve que lo que se conoce como depresión mayor. Se dice que afecta aproximadamente al 2% de la población y en su mayoría a las mujeres. No me consta, pero eso he leído. Son básicamente episodios de tristeza que se presentan con cierta frecuencia a lo largo del tiempo, pero que no deben confundirse con momentos de tristeza simples, los cuales experimentamos todas las personas a lo largo de nuestra vida, ya sea por desmotivación o por la ruptura de una relación de pareja o el fallecimiento de un ser querido, por mencionar algunos motivos. Más bien, para que este periodo de melancolía pueda ser una señal de alerta, debe mostrarse durante un mínimo de 2 años, con frecuencia casi diaria. Se dice que quienes la padecen viven la vida en tonos grises y se ven muy limitados en su calidad de vida, en el desarrollo de proyectos y en la consecución de metas. Y en cuanto a los factores que la desencadenan, resulta ser un poco complejo porque va a depender básicamente de ciertos factores psicológicos, biológicos, esquemas mentales negativos, factores ambientales y por supuesto también están incluidos los factores sociales. Suele presentarse desde etapas tempranas de la vida y por la manera en que se presenta se confunde con características de carácter, mejor conocidas como mal genio o mal humor. Por eso es importante observar, porque a veces criticamos una conducta, pero no sabemos qué es lo que puede haber detrás, ¿no? Y al criticar a una persona sin saber qué es lo que ocurre con ella, pues en vez de ayudarla podemos incluso propiciar pues que se hunda más, ¿no? Y algunas características que te puedo mencionar en cuanto a la distimia son las siguientes: falta de energía, baja autoestima, falta de confianza en sí mismo, insomnio, sensación de vacío y desesperanza, dificultad para concentrarse y para tomar decisiones, trastornos de la conducta alimentaria como la falta de apetito o por el contrario comer demasiado, la autocrítica, el sentirse incapaz, el aislamiento, el hecho de no disfrutar de las cosas que antes sí disfrutabas, sentirse culpable por todo, ataques de pánico, problemas de memoria, indecisión e irritabilidad. Y por último, quiero aclarar que la distimia y la depresión, como ya lo mencionaba, no son lo mismo, ya que las personas que son afectadas por la distimia pueden llevar, digamos, una vida más normal y rutinaria, experimentar placer por momentos y no es tan común que tengan pensamientos suicidas tan recurrentes, a diferencia de una persona depresiva, la cual no es capaz de mantener una rutina diaria en absoluto y puede presentar cierta lentitud motora, arrebatos y pensamientos suicidas. Continuamos ahora con la epilepsia, pero antes de continuar quiero recordarte que no soy psicóloga, por supuesto. Me he dado la tarea de investigar. Hay muchos de estos trastornos, condiciones y sobre todo neurodivergencias en las cuales por experiencia personal he ido aprendiendo mucho. Sin embargo, muchas de ellas al no formar parte de mí y repito, al no ser psicóloga, solo te estoy dando pues como una pincelada para que también pues al menos de no saber nada, de no entender nada, de estar en ceros, puedas darte una idea de lo que se trata cada uno de estos rasgos o características que te voy mencionando
para que puedas observarlo y no sé, quizá te pueda ayudar a hallar respuestas o a entender mejor a otras personas. Y como te lo he mencionado en múltiples ocasiones en este podcast, lo que busco es llevarte a cuestionarte absolutamente todo. Y cuando haces eso, pues es más fácil sentir empatía por los demás, definitivamente. Así que bueno, la epilepsia. Se dice que la epilepsia es un trastorno que afecta aproximadamente a unos 50 millones de personas en todo el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Y se deriva de un desequilibrio en el funcionamiento del encéfalo, que es la parte del sistema nervioso central que tenemos todos los seres vertebrados y que se encuentra ubicada dentro del cráneo. El encéfalo es el centro de control tanto del movimiento como del sueño, del hambre, la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. Entonces, cuando el encéfalo sufre un desequilibrio, esto provoca que aparezcan las llamadas crisis epilépticas. Estas crisis son episodios en los que grandes grupos de neuronas empiezan a emitir descargas eléctricas de manera anómala, haciendo que la persona pierda el control tanto de sus actos como de la totalidad o solo una parte de la conciencia. Los episodios de este tipo pueden durar segundos o minutos y aparecen de manera inesperada, independientemente de cuál sea el contexto en el que la persona se encuentra. Por lo tanto, lo que desencadena esta crisis tiene más que ver con las dinámicas internas del funcionamiento del sistema nervioso, más que con lo que ocurre alrededor de la persona. Aunque, si bien, por supuesto, una cosa no puede estar totalmente desligada de la otra. Ahora, durante esas crisis epilépticas, la persona puede no solo perder el control sobre lo que está haciendo, sino que además puede o no sufrir convulsiones. Es decir, que muchos músculos de su cuerpo empiezan a contraerse y a distenderse a la vez y de forma repetida, causando temblores. Mas, sin embargo, esto de las convulsiones no es algo que caracterice propiamente a una persona epiléptica, ya que hay casos en los que no siempre se presentan estas. Y explico. Normalmente tenemos muy asociado, y me incluyo hasta ahora que estoy investigando, esta idea de que todo ataque epiléptico conlleva convulsiones, pero hay algunos tipos de ataques epilépticos que se conocen como crisis de ausencia y son episodios breves y muy repentinos de pérdida de la conciencia sin pérdida del control postural. Y son aquellos en los que no existen esos movimientos musculares tan bruscos que vemos en la mayoría de las personas que se convulsionan y se pueden clasificar en típicas o atípicas. Las crisis típicas suelen durar unos pocos segundos, posteriormente a lo cual la conciencia se recupera rápidamente sin sensación de confusión. En muchos casos puede pasar inadvertida, pero se suelen acompañar de movimientos espontáneos en ambos lados del cuerpo, como movimientos rápidos de los párpados o tics. Y al no ser algo que se puede observar con obviedad por otras personas, por ejemplo, en el caso de los niños, es común que la primera alerta para los padres sea hecha por parte de los profesores debido a un bajo rendimiento escolar o distracción recurrente en el salón de clases, lo cual corresponde a los momentos en los que se desarrolla tal crisis. Esto que te digo son las crisis atípicas, que no presentan convulsiones y básicamente, pues sí, pueden pasar como desapercibidas por los demás. Y por el contrario, en las crisis de ausencia atípicas, la pérdida de la conciencia suele ser de mayor duración, desaparece más lentamente y las crisis se acompañan de signos motores un poco más evidentes. Y bueno, existen
También otro tipo de crisis epilépticas sin convulsiones, a las cuales se les conoce como focales, y sus características suelen ser que primero la persona tiene una interrupción brusca en lo que está haciendo en ese momento, es incapaz de responder a órdenes verbales o estímulos visuales durante dicha crisis y posteriormente se muestra con poca capacidad para establecer contacto normal en el ambiente que se encuentra, es decir, actúa como si estuviera en piloto automático y puede llegar a tener cierto tipo de amnesia que provoca que no pueda recordar los eventos más recientes previos a la crisis. Entre los factores que parecen estar asociados a la aparición de la epilepsia se encuentran los tumores cerebrales, los traumatismos cráneoencefálicos que dejan secuelas, los accidentes cardiovasculares que dañan parte del cerebro, las malformaciones cerebrales congénitas o genéticas, también la meningitis o la encefalitis. Continuamos con lo que es la esquizofrenia, lo cual se considera como un trastorno mental en el cual las personas interpretan la realidad de manera distinta. Puede llegar a afectar el pensamiento y el comportamiento de la persona y por lo tanto afectar el funcionamiento diario. Incluso puede ser un factor incapacitante. Los síntomas pueden variar de acuerdo a las etapas de la enfermedad. Al inicio se presenta cierta irritabilidad, tensión, dificultad para concentrarse, trastornos del sueño, y en etapas posteriores la persona puede tener otros síntomas como alucinaciones o fantasías, delirios, pensamientos suicidas, aislamiento, distracción, puede expresarse sin sentido, entre otras características, y se dice que afecta a más de 21 millones de personas en el mundo la esquizofrenia y aún se desconoce su verdadera causa. Continuando con otro tema, paso al trastorno obsesivo compulsivo, o mejor conocido por sus siglas de TOC, que es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, es decir, obsesiones, y rituales, a los que se les conoce como compulsiones, una y otra vez. Estos interfieren con la vida de la persona y no se pueden propiamente controlar o detener. Las personas con trastorno obsesivo compulsivo pueden tener síntomas ya sea de obsesiones o compulsiones o de ambos. Las obsesiones se refieren a los pensamientos, impulsos o imágenes mentales que se repiten y causan ansiedad. Pueden involucrar cosas como el miedo a los gérmenes o a la contaminación, el miedo a perder o extraviar algo, preocupaciones por perjuicios que le puedan afectar a dicha persona o a otros, pensamientos prohibidos no deseados que involucran sexo o religión, pensamientos agresivos hacia la misma persona o hacia otros, la necesidad de que algunas cosas estén alineadas en forma exacta o dispuestas de una manera particular y precisa. Eso por parte de las obsesiones. Y como compulsiones, que son comportamientos que la persona siente que debe hacer una y otra vez para tratar de reducir su ansiedad o detener los pensamientos obsesivos. Algunas compulsiones comunes incluyen limpieza y o lavado de manos excesivo, verificar repetidamente las cosas, como si, por ejemplo, la puerta está cerrada o no, o si el horno está apagado o no. De estas veces en que no te acuerdas si pusiste el seguro del auto o no y te regresas a verlo varias veces. También contar compulsivamente, ordenar y organizar las cosas de una manera particular y precisa. Y no todos los que tienen obsesiones o compulsiones tienen trastorno obsesivo compulsivo, quiero aclarar.
En general, sus síntomas se consideran así cuando la persona no puede controlar sus pensamientos o comportamientos, incluso cuando sabe que son excesivos, aún así no puede controlarlos. Cuando también, por ejemplo, dedica al menos 1 hora al día en promedio a tener estos pensamientos o comportamientos, que ya es demasiado. Cuando también no disfruta, por supuesto, al presentar estas conductas, no es algo que le dé placer, pero hacerlas puede aliviarle brevemente un tema de ansiedad, por ejemplo, provocado por dichos pensamientos también obsesivos. Y tiene problemas importantes en su vida diaria debido a estos pensamientos o comportamientos. Por lo tanto, no porque tengas algunas obsesiones, mente rumiante, quiera decir que ya tengas este trastorno. Tiene que ser realmente algo muy notable. Y cabe mencionar que algunos rasgos de este trastorno obsesivo compulsivo son parecidos y muchas veces confundidos con algunos rasgos del autismo, y es por ello que muchos profesionales de la salud mental se han llegado a confundir y a mal diagnosticar en ocasiones a muchas personas, sobre todo a mujeres, porque lo he escuchado, autistas, y esto se debe a que pues no están actualizados en el tema o no tienen la capacidad o la práctica suficiente para poder diferenciarlos. Y bueno, por último está el tema del TDAH. Por último, pero no por ello menos importante, ya que se considera este trastorno del neurodesarrollo como el primo hermano del autismo, algo así, porque muchas veces se pueden llegar a confundir uno con otro, o bien ciertos rasgos pueden impedir visibilizar al otro. Yo personalmente aún tengo dudas en cuanto a si esta neurodivergencia también forma parte de mi personalidad o solo es el autismo. Sobre todo siendo adulto y sobre todo siendo mujer, porque se vuelve un poco más complicado obtener un diagnóstico con claridad. Solo sé que he podido identificarme con varios testimonios de mujeres adultas con TDAH, que incluso algunas de ellas son psicólogas. Pero bueno, hasta ahora no me ha sido posible adentrarme en un proceso psicoterapéutico específico que me lo pueda confirmar. Y si bien no voy a entrar tan a detalle con esta neurodivergencia, porque la verdad es que es muy extensa, al igual que lo es el autismo, y creo que daría para todo un episodio completo del podcast, sí te quiero mencionar básicamente en lo que consiste, y así como también los rasgos más característicos y notorios, sobre todo para aquellas personas que no están para nada relacionados y no saben ni pío de lo que es el TDAH. Trastorno por déficit de atención y o hiperactividad. Y se define básicamente como un trastorno del neurodesarrollo, ya lo dije, definido por niveles problemáticos de inatención, desorganización y o hiperactividad e impulsividad, con dificultad para mantener la atención tanto en las funciones ejecutivas como también en la memoria de trabajo. Y cuando hablamos de funciones ejecutivas, nos referimos a la habilidad que se supone que tiene nuestro cerebro para priorizar ideas y acciones, lo cual trae consecuencias en las acciones y en el comportamiento que también están relacionados con el manejo del tiempo de manera efectiva. También se caracteriza por cierta dificultad para completar actividades u olvidar cosas importantes. Algunos signos de alarma son la incapacidad para seguir tareas. Parece que a veces la persona no escucha, incluso la actividad excesiva, movimientos nerviosos, incapacidad para permanecer sentado, esta intromisión en las actividades de otros, dificultad para organizar tareas y actividades, hablar de manera excesiva,
También responden impulsivamente antes de que haya terminado la pregunta. Y está este otro rasgo de interrumpir a otros cuando están hablando. Y siendo un poco más específicos en cuanto a los dos rasgos más fuertes, digamos que son la inatención y la hiperactividad. La inatención, digamos, se manifiesta como desviaciones en las tareas, falta de persistencia, dificultad para mantener la atención y organización que no se deben propiamente a un desafío o a la falta de comprensión. Y por el lado de la hiperactividad, esta es la actividad motora excesiva cuando no es apropiado el jugueteo, golpes excesivos. Y en adultos, sobre todo, se manifiesta como una inquietud extrema y un nivel de actividad intenso, que eso creo que lo tenemos muchos. Básicamente, a grandes rasgos, eso es lo que es la forma en cómo se presenta el TDAH. Y como te mencionaba anteriormente, yo no soy psicóloga, por lo tanto en este episodio no tengo la intención de ampliar ni explicar a profundidad cada uno de estos temas porque no me corresponde. Mas, sin embargo, lo que intento aquí es darte una pincelada de manera general sobre todas estas situaciones que se pueden presentar en muchas personas con la intención de visibilizarlas, de dejar de esconderlas, porque lo que se requiere es que las personas aprendan un poco más sobre esto para que se abran a buscar apoyo y a dejar de temerles, dejar de esconder incluso dentro de la misma familia temas como estos, porque la salud mental es algo que tenemos que aprender a poner como prioridad. Todos. Justamente porque al no hacerlo estamos viviendo una etapa de mucha violencia y no porque las personas tengan alguno de estos padecimientos en sí, sino porque al no entenderlos y por lo tanto al no saber que se requiere y buscar la ayuda pertinente o aprender herramientas que les puedan ayudar, andamos por la vida afectados y como consecuencia afectando la manera en que nos relacionamos con todos, nuestras relaciones de pareja, con nuestros hijos, nuestros padres y ni se diga a nivel laboral, porque aquí no hay distinción, porque incluso el mismísimo presidente o un sacerdote o un profesor que se supone que de alguna manera ocupan cierto rol de líderes o guías ante muchas personas, si no atienden su salud mental y emocional, pues podrían llegar a causar mucho daño al mundo. Así, tal cual. Así que, bueno, de manera generalizada, quería poner sobre la mesa muchos de estos temas que conforme voy adentrándome a esto de las neurodivergencias y la salud mental, van saliendo cada vez más trastornos o condiciones o enfermedades que ni yo misma conocía, de las cuales voy aprendiendo y pues me ayuda para seguir observando a todas las personas con las que me relaciono, para dejar de juzgar, para intentar ser un poco más empática y compasiva, y creo que todos necesitamos un poco de esto. Y si tú que me escuchas tienes ya un diagnóstico o tienes duda de si algunos de estos temas de los cuales te hablé hoy forman parte de ti, de tu personalidad o de alguna persona cercana a ti, y si tienes algo que aportar a esta comunidad de este podcast neurodivergente, te agradecería que lo hicieras a través de mis redes sociales, Facebook e Instagram, @podcastlibérate. Me agradará saber que habemos más personas interesadas cada vez en estos temas
y por supuesto con la intención de sumar si algo tienes para aportar, como ya lo he dicho anteriormente, desde el amor, pues todo eso es bienvenido. Por ahora llegamos al fin de este episodio. Gracias por escucharme. Soy Ruby Elena y nos seguimos escuchando en la próxima. Chao.